Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. La 10ª plaga es la muerte de los primogénitos. Y entonces Dios le está diciendo que es necesario que alguien pague por los pecados, y ese alguien tiene que ser un ser inocente. Y toda la instalación de la Pascua es una prefigura de lo que Cristo iba a hacer en la cruz. Por eso en Corintios dice Pablo, nuestra Pascua ya fue crucificada en Cristo Jesús. Él es nuestra Pascua eterna. Por eso ningún cristiano debe celebrar la Pascua judía. Y si algún cristiano celebra la Pascua judía, creo que es más judío que cristiano. Porque lo que debe celebrar el cristiano es la cena del Señor, que fue establecida por Él y escuchada por sus discípulos. Haced esto en memoria de mí, dice Pablo, hablando de Jesús, hasta que Él venga. Él es nuestra Pascua. Entonces, cuando nosotros celebramos la Santa Cena, en un sentido estamos celebrando nuestra Pascua en Cristo Jesús. Ya no más corderos inmolados, ya no más derramamiento de sangre, ya no más obras. Es la sangre de Cristo que limpia el pecado del mundo. Por eso lo presenta su primo Juan el Bautista, dice, he ahí el Cordero de Dios, la revelación que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, ese Cordero inmaculado. Y como todo se va presentando en el día de la crucifixión, emulando la Pascua. Veamos las órdenes de establecer la Pascua judía a Moisés. Plena plaga 9, oscuridad en Egipto. Sin embargo, en Gosén hay luz. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será propicio de los meses. O sea, aquí empezarás a contar. Dios está estableciendo un calendario religioso para el pueblo judío, que empezaba con el mes de Abib, A-B-I-B, Abib, que después del éxodo de Babilonia se convirtió en el mes de Nisán. No aprendan mucho judaísmo, nada más son referencias, pero son cosas como antecedente. Este mes os será propicio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año, entre marzo y abril, el mes de Nisán o Abib. Hablad a toda la congregación de Israel, dile a todos, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Más adelante exceptúa, si una familia es muy chiquita, entonces tienen que calcular que alcance para 2 familias, pero que no se desperdicie nada, había que comer al cordero completo. En el 10 de este mes, 10 de Nisán, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. A partir de este momento, cada año el pueblo judío apartaba un cordero macho de 1 año y sin defecto. Macho de 1 año y sin defecto. Lo apartaba de sus corrales. Si no se podía, pues podía ser un cabrito. Lo apartaba 10 días y lo ponía en el corral. Tenía 4 días para estarlo observando y ver que no tuviera defecto. Si detectaba que una pata estaba coja o tenía algo en el ojo o alguna mancha o algo por ahí, lo quitaba. Tenía 4 días porque el día 14 tenía que inmolarlo. Esta primera Pascua fue celebrada en Egipto. Todavía no está el tabernáculo de reunión, y ahí entonces el sacerdote cortaba el cuello de este animalito y esa sangre la derramaba en un altar, el altar de bronce. En el atrio del tabernáculo había 2 elementos. Era un patio rodeado por cortinas y había el altar de bronce donde quemaban la carne y ahí aventaban la sangre expiando el pecado.
Aparte es el día de Yom Kippur, que es el día de la expiación de todo el pueblo. Ahí sí le entraba el sacerdote al lugar santísimo. Y entonces ese cordero se lo daban a la familia y esa noche se iban a cenar el cordero que tenía que ser asado, no podía ser hervido. Entonces cada quien se llevaba su cordero a su casa y lo comía y no había que desperdiciar nada, se tenía que calcular. Pero esta primera Pascua no había tabernáculo, entonces esa Pascua se celebra en las casas de cada una de las familias. Vamos a hacer la prefigura de lo que Cristo hizo después. Jesús entra a Jerusalén un domingo, qué casualidad, era el día 10 de Nisan, y es cuando todas las familias andaban comprando los becerritos limpios, los borregos de un año, machos y sin defecto. Ese momento cuando Jesús entra, ese domingo de Ramos, y 4 días después Jesús es crucificado. Las cosas se están cumpliendo como Dios las diseñó. 1400 años después, el Cordero de Dios entra el día 10 de Nisan a Jerusalén y 4 días está entregando su cuerpo y su sangre por nosotros. ¿Qué exactitud? ¿Será chiripa? ¿Será casualidad? Hermano, todos los eventos que suceden en nuestra vida, del creyente y no creyente, están predeterminados por Dios. Dios sabe todo, pasado, presente y futuro. Dios lo sabe todo. Sigamos leyendo. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. No debería de quedar nada. Conforme al comer de cada hombre, haréis cuenta sobre el cordero. Características de ese animal. ¿Podría ser cualquier animal? ¿Cojo, ciego, chinguiñoso? No. El animal será sin defecto. Dice la Biblia que Jesús llevó una vida santa, perfecta. Dice que no se halló pecado en Jesús. 100% hombre, 100% Dios, y no se halló defecto. He ahí el Cordero de Dios. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas, o si no hubiese, de las cabras, pero primeramente de las ovejas. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Tenían 4 días para estarlo revisando, que realmente estuviera perfecto. Y lo inmolarás, le cortarás el cuello y lo harás que vierta su sangre, y lo inmolarás toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Analogía con la muerte de Jesús. Dice que el cordero era sacrificado públicamente. Y uno se hace la pregunta, ¿cómo fue crucificado Jesús? Ante todo el pueblo, públicamente, bajo las burlas, las risas de los fariseos, saduceos, el pueblo ignorante. Sí, crucifícale. Las burlas, los escupitajos, el rostro destrozado, ni un hueso quebrado. Y en su llaga fuimos sanados. El que no cometió pecado, se hizo pecado por nosotros. Cuando hablemos de nuestro Señor Jesucristo, quizá hagamos como Isaías, que Isaías dijo, soy inmundo de labios, como para pronunciar ese nombre. Entonces Dios le pone un carbón encendido. ¿Cómo pueden hablar de Jesús para sacar dinero? ¿Cómo pueden hablar de Jesús para lastimar a otra gente? Nuestro Cordero inmolado. Entonces Jesús es crucificado públicamente. Menospreció el oprobio. Se burlaron de él. Santo. Prefigura de lo que Jesús iba haciendo. Entonces Jesús entra el domingo y el viernes está siendo crucificado 4 días después. Este animalito inocente, después ya cuando estaba el tabernáculo, tenía que ser revisado por los sacerdotes, que al final cuando llega Jesús estaban haciendo un negocio tremendo. Anás y Caifás, estos personajes siniestros, eran los hombres más ricos de Jerusalén por el negocio religioso, que ellos vendían estos animalitos, vendían palomas, hacían cambio por moneda que se tenía que dar en el templo, hicieron un negociazo. Inicialmente el sacerdote entonces tenía que inmolar al cordero. ¿Quién revisaba este animalito? El sacerdote, que es un hombre impío, pero con una función sacerdotal. Cuando usted lee la historia de la crucifixión de Jesús, Jesús es revisado por los sacerdotes. Anás y Caifás dice, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el que ha de venir? Y le empiezan a revisar, como revisaban al Cordero. Lo revisa Anás
Lo revisa Caifás, Herodes se burla, Pilato se burla, dice, ¿eres tú? Y se empiezan a reír. Gente impía, revisando al Cordero Santo. Jesús es revisado por el sacerdocio de Jerusalén. Continuamos con la Pascua. La Pascua es prefigura del sacrificio de Cristo. ¿Qué más dice? El animal será sin defecto, macho. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Y lo guardaréis hasta el día viernes, 14 de este mes. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Si se dan cuenta que a Jesús inmediatamente lo bajan de la cruz, ¿por qué? Porque estaba por celebrarse el día de la Pascua. Ustedes recuerden que Jesús celebra la Pascua el jueves, pero había otros grupos de judíos que podían celebrar la Pascua el sábado. Jesús, como Galileo, podía celebrar el jueves y la celebra el jueves. Jesús es crucificado el viernes y no dejan que entre esas 2 tardes Él quede en la cruz. ¿Quién lo baja? José de Arimatea y nuestro buen hermano Nicodemo. No dejan entre esas 2 tardes que Jesús permanezca en el madero, porque además la Biblia dice que maldito el que sea crucificado en una cruz y permanezca. El crucificado era tan despreciado que por eso era puesto en una cruz, porque no querían que ni el cielo ni la tierra lo tocaran. Así de despreciado era el crucificado. Por eso estaba en un palo alto, para que la tierra no tocara. Dice, y no dejarás que se quede ahí, lo bajarás para que no sea maldita la tierra. Mire cuántas cosas se cumplen con nuestro amado Señor en la crucifixión, que estaban en la Pascua. Y tomarán la sangre y la pondrán en 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, como una señal que ahí no iba a entrar el ángel destructor. Qué analogía más bella. Vean los dinteles que eran de madera, están simbolizando los maderos en cruz, donde nuestro Señor derramó su sangre bendita. Y aquel que ha creído por fe, don de Dios, regalo de Dios, en la sangre de Cristo, el día de la ira no entrará en él. Serán salvos en la segunda venida de Jesús. Aquellos que se burlaron de Jesús, el crujir de los dientes. Sin embargo, mis hermanos, cuando nosotros veamos estas cosas, dice la Biblia, erguid sus cabezas, porque su salvación está cerca. Aquel que ha creído en Jesús, hay algo en él que usted no puede ver, pero que sí Dios puede ver. Es la sangre de Cristo cubriendo el pecado de él. No por obras, para que nadie se gloríe, sino por gracia sois salvo. Por la fe, y esto es don de Dios. Y el ángel destructor no entrará en él y no verá muerte eterna. Vean qué analogía tan hermosa. Los dinteles de madera y la cruz de madera, ambos manchados por la sangre, primero de un animal limpio y después por el Cordero de Dios. El que tiene esa sangre no será destruido. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel, que es el travesaño, de la casa en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. El animal era asado completo, con cabeza y vísceras, para que no se rompiera ningún hueso. Ustedes pueden ir al Evangelio de Juan y cuando empieza a temblar y ya estaba haciendo tarde porque iba a empezar la Pascua, estaban tocando las cornetas que la Pascua ya empezaba, el pueblo religioso tenía que ir y Jesús estaba en la cruz, urgía. Entonces los soldados toman lancetas para acabar de dar la última estocada, le dan su estocada al Señor y después había que romper el fémur para que cayera todo el peso y se ahogaran rápido. Cuando van a mover a nuestro Señor Jesucristo, ya había entregado su espíritu y no le es quebrado ni un hueso. A los otros todavía estaban vivos y les rompen su fémur, su hueso, pero al Señor Jesús no le fue quebrado, cumpliéndose la profecía, ni un hueso, y lo comeréis entero, no dejaréis nada. Los huesitos que sobraban del cordero eran quemados. ¿Usted qué hace con los huesos de pollo? A veces llega hasta el perro y ¡pum!, se lo avienta uno al perro, ¿no? Se lo comen. Aquí, para evitar esas cosas, hermano, lo que quedaba eran quemados. Estoy hablando del cordero pascual. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego
y panes sin levadura. Salieron de noche, salieron corriendo de Gosén y pidiéndole las joyas a los vecinos egipcios y llenándose de joyas de oro y plata que después sirvieron para hacer un becerro de oro y después sirvieron para un plan divino que era para hacer los muebles del tabernáculo. Algunos dicen que esa fuente de bronce donde el sacerdote se lavaba las manos, se lavaba los pies para estar limpio y empezar a hacer los sacrificios, esa fuente de bronce fue hecha de la fundición de los espejos de las mujeres egipcias, que eran de bronce pesado. De ahí se hizo ese altar de bronce y la fuente. ¿Usted cree que el dinero que pidieron los hebreos a los egipcios era para ir a los deleites y placeres del desierto? Las Vegas ahí, no. Lástima que lo usaron para el becerro primero de oro, pero después rectifican. Seguimos. Hierbas amargas lo comerán, que podían ser varios tipos de hierbas, en agua de sal, que simbolizan las lágrimas de la esclavitud del pueblo hebreo, ahí mojaban estas hierbas amargas. ¿A qué saben las hierbas amargas? Con agua de sal. Esto le recordaban las lágrimas de la esclavitud. Yo me pregunto, hermano, ¿el Señor Jesús no habrá derramado lágrimas en la cruz? No por Él, porque Él sabía su plan, sino por todos los pecadores. No se los tomes a cuenta porque no saben, todavía intercediendo, no saben lo que hacen. Mire lo que representa esa agua salada con hierba, las lágrimas. Y algunos simbolismos como esa planta verde era el olivo que iba a reverdecer. Ahora, 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, enterito, su cabeza con sus pies entero. 10. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta mañana lo quemaréis con fuego. La primera Pascua se tuvo que comer con urgencia, parados, ceñidos los lomos y el bastón en la mano, comiendo y vámonos. De esa manera se comió la primera Pascua, urgidos, había que salir. Es la forma en que Dios nos está diciendo a nosotros, hermano, que somos peregrinos y extranjeros en este mundo, que estamos hoy y mañana no estamos. La Biblia dice que nuestra vida es como neblina, como aguas derramadas en la tierra. ¿Qué es el agua derramada en la tierra? Se absorbe. ¿Qué es la neblina? Se va. Esa es nuestra vida. Ahorita está usted joven, al rato está viejo, al rato no está aquí. Comamos esa Pascua con urgencia, porque somos peregrinos en esta tierra. Mi reino no es de este mundo, Jesús lo dijo. Pronto nos vamos, comamos nuestra Pascua, o sea, nuestra cena, de pie, alertas, viendo arriba porque el Señor viene. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, o sea, no se quiten los zapatos porque es cosa de salir rápido de este mundo. Y vuestro bordón, nuestro bastón en vuestra mano. ¿Y cómo lo comeréis? Apresuradamente. Es la Pascua de Jehová, el sacrificio de Jesús. A veces uno dice, ¿cómo come uno a Jesús? Apresuradamente, ¿no? Peregrinos y extranjeros. La pregunta es ¿por qué? Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y ¿qué? Mataré y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y murió todo primogénito. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Egipto es el mundo. ¿Qué le está sugiriendo esto? La segunda venida de Jesús. ¿Cómo será? Como ladrón en la noche. Todo mundo lo verá. La segunda venida de Jesús. La entrada del ángel de Jehová a Egipto, matando a todo primogénito, ¿no le parece que es similar la segunda venida de Jesús, donde todo el que no es creyente crujirá los dientes? Y nosotros ese día, dice, erguid sus pechos y ved hacia arriba, su salvación está cerca. Y os ejecutaré mis juicios a todos los dioses de Egipto. ¿Cuántos dioses hay en este mundo? ¿Cuánta idolatría, no? Y ese día Dios ejecutará sus juicios con Egipto, el mundo. Y firma, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y dice Jesús, que es el ángel de Jehová, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Pascua, pasaré de alto. Nuevamente, la segunda venida de Jesús, todo aquel que tenga la sangre de Cristo en su corazón, que haya creído por fe don de Dios,
será excluido de esta mortandad futura. El que tenga oídos, oiga, su salvación está cercana. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Ahora vean cómo Jesús establece la cena del Señor 1600 años después. Y este día os será en memoria. Y déjeme decirle, los judíos siguen celebrando ¿qué? Pascua. Ellos están igual porque para ellos Jesús es un profeta, uno de tantos profetas, secundario. Siguen esperando su Redentor. Y este día, el de la Pascua, que para nosotros es el día de la cena, os será en memoria. Y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová. ¿Durante qué tiempo? Vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Aquí hay una palabra que causa problemas. Los judaizantes de hoy están diciendo de que la Pascua se tiene que celebrar. Tienes que guardar la Pascua. O si no la guardas está bien, pero sería bueno que la guardaras. Apenas estaba yo leyendo en internet que el Papa declaró a los judíos hermanos mayores. ¿De qué? ¿Hermanos mayores de quién o de qué? Leo abajo un comentario de un católico, dice: arriba los hermanos mayores, los judíos, porque ellos celebran la Pascua y nosotros la misa. Ahí estamos. La pregunta es, ¿y qué dice la Biblia? ¿Y quién le puso hermanos mayores a los judíos? Si usted busca judíos semitas, descendientes de Abraham, de Isaac, ya no hay. La gente que es judía ahora, que está ahí en Palestina, son házaros. Házaros son descendientes de rusos. Estatuto perpetuo lo celebraréis. Ah, ¿ya vieron? ¿Qué es perpetuo? Es para siempre. Dice Corintios 5:7, y Pablo está hablando: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis una nueva masa, ya no judíos, una iglesia que representa a los judíos y representa a los cristianos, una iglesia, una nueva masa, sin levadura, como sois ya con la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue. El que cree en Cristo ya tiene su Pascua. No, yo creo en Cristo, pero por si las dudas guardo la Pascua, y por si las dudas guardo el sábado. O crees en Cristo o crees en el judaísmo. Todo lo que es el judaísmo y lo que se hacía en el tabernáculo y en el templo de Salomón y en el templo del tabernáculo era sombra de lo que había de venir. El sacrificio del Cordero de Dios, eso era sombra, apuntaba. La ley fue nuestro ayo, el maestro riguroso que nos llevó al conocimiento de Cristo. Nosotros celebramos ¿qué? La cena del Señor. 7 días comeréis panes sin levadura. La Pascua es la fiesta de panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levaduras empieza con la Pascua y continúa con 7 días en el cual los judíos no comían pan con levadura. Esa es la fiesta del pan con levaduras, que empezaba con la Pascua. 15. 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. ¿Qué tenía que hacer el padre de familia? Tenía que meterse a la cocina, a la recámara, vigilar, checar que no hubiera nada de levadura, porque la levadura representa el pecado moral. Jesús nos dice que busquemos la levadura en nuestras vidas, el pecado, y luchemos por quitar el pecado de nuestra vida. Ahora, como sabemos qué tan difícil es quitar el pecado de nuestra vida por nosotros mismos, ¿qué tenemos que hacer? Recurrir a Dios y decirle: Señor, ayúdame a quitar esta levadura de mi vida, de mi casa. Usted puede ser muy meticuloso y decir: ya chequé perfectamente, hasta por rayos X no hay levadura en mi casa. Pero ¿qué tal en tu corazón? Aún siendo judío. Entonces la ley no podía cubrir esto. La sangre de Cristo cubre el pecado de sus hijos. ¿Usted siente que lo estoy incitando a pecar? Que le estoy diciendo, como ya su pecado está cubierto, usted puede ir a emborracharse, puede ir con 2, 3 mujeres, porque ya Cristo pagó su pecado. Si usted siente eso, preocúpese, porque a lo mejor no ha entendido la gracia. Como Cristo ha pagado mi pecado, busco diligentemente no tener pecado. Y este sí es el sacrificio perfecto, no la ley. El primer día habrá santa convocación. Y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación, cuando terminan los 7 días de panes sin levadura. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual se va a comer. O sea, había que guardar ese día de reposo, a excepción de lo mínimo para el que fuera a comer.
Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué a vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones, por costumbre perpetua. ¿Qué dice Jesús en la Santa Cena? Haced esto en memorial de mí. Dice Pablo hablando en Corintios, hasta que el Señor venga. ¿Se da cuenta por qué celebramos la Santa Cena? Recordando a ese Cordero Pascual que es Jesucristo, que en su sangre hizo un nuevo pacto. Y por eso hacemos eso en memoria de Él hasta que Él venga. No volverá a tomar el fruto de la vid hasta que sea en el reino de Dios. Por eso he deseado celebrar tanto esta Pascua con ustedes, esta Pascua, y la convierta en la cena del Señor con el pan y el vino que son símbolos. Una sola vez fue entregado el Cordero de Dios para el perdón de los pecados que en Él creen. No hay confusión, la Biblia es clara, solo escritura. Dice, en el mes primero comeréis los panes sin levaduras, desde el día 14 del mes hasta el 21 del mes por la tarde. ¿Cuántos días son? Son 7 días los panes sin levadura. Por 7 días no se hallará, ¿qué? Levadura en vuestras casas. Vean el simbolismo, en nuestras casas somos nosotros. Así el extranjero como el natural del país será cortado de la congregación de Israel. No podían participar los extranjeros, al menos que ellos se circuncidaran y todos sus siervos, si no, no. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones, comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad y tomaos cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua y tomad un manojo de hisopo. ¿Y qué tenían que hacer con esa planta como hisopo? ¿Mojarla en dónde? En la palangana donde estaba la sangre del cordero, la mojaban. Y untad el dintel y los postes con la sangre que estará en el lebrillo. Y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta mañana, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre del dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Papá, ¿por qué la Pascua? Entonces el papá se ponía en la mesa litúrgica y les decía, esto es porque recordamos cuando éramos esclavos en Egipto y Dios nos sacó con señales y prodigios. Usted cuando su hijo le pregunte, ¿por qué celebramos la Santa Cena, mamá o papá? Usted debe decirle, la cena que celebramos es lo que Jesús estableció como Cordero de Dios que quita el pecado. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, Jesús, el cual pasó por encima de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró, y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová les había mandado. Llegó el día de los panes sin levaduras, que iniciaba con la cena pascual, el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Él le dijo, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. No era común que un hombre llevara un cántaro. Las mujeres eran las que llevaban el cántaro porque ellas acarreaban el agua, no el hombre. Entonces, si era un hombre lo iban a reconocer fácil, no era común. Y decid al padre de familia de esa casa, el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Quiénes? Pedro y Juan. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios su segunda venida. Y habiendo tomado la copa, la tercera copa judía de la santificación,
y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. ¿Qué repartió? La copa. Porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que en el reino de Dios venga. Tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dijo diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. El Cordero Pascual está instalando la Santa Cena. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa, ahora sí, es que el nuevo pacto en su sangre. Usted va a ser salvado por gracia, no por obras. Esta copa es el nuevo pacto. ¿En qué? En mi sangre, que por vosotros los que han de creer se derrama. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo. Ahí estaba Judas. A la verdad el Hijo del Hombre, según lo que está determinado. Ah, caray, ¿quién lo determinó? Dios mismo. ¿Y Jesús es Dios? Por supuesto, en el consejo eterno de Dios que se da en la eternidad, antes que todo fuera formado, se concluyó que Él, el Hijo de Dios, vendría en forma humana a morir por nosotros. Pero ay de aquel hombre por quienes soy entregado. Y entonces todos empezaron a preguntar quién era. Y en ese nuevo pacto, hermanos, por la sangre de Cristo, usted es salvo, no por obras. No porque usted haya algo bueno que Dios vio y dijo: como lo veo bueno, como Dios en su presencia vio que unos eran buenos, los escogió. No hay nada en el ser humano que valiera la pena para que Dios los escogiera. Sin embargo, Él escogió a algunos. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces, ¿el protestante tiene que celebrar la Pascua? No. ¿El protestante tiene que celebrar la misa? ¿La transubstanciación? No. Son símbolos. Este es el Cordero de Dios. Juan el Bautista lo dijo, que quita el pecado del mundo, inmolado. Isaías dice que por tu llaga fuimos sanados, que por tu sangre bendita somos salvos. El primogénito tenía que morir, pero para que no muriera un animal limpio, tenía que expiar la sangre. Ahora es Jesucristo, el Cordero de Dios, aquel que vivió sin pecado, sin mancha, aquel que no conoció pecado, fue hecho pecado por nosotros y crucificado por nuestros pecados. He ahí, pues, la gracia de Dios. Varón de dolores, menospreció el oprobio, enmudeció su boca. Gracias, Cordero Santo. ¿Qué podemos hacer si nos regalaste? Solo lo hemos recibido por tu gracia. Ahora, Señor, ayúdanos a vivir una vida digna de un creyente, porque aún el que predica es inmundo de labios, como dijo Isaías. Pero ahí el carbón que limpia mis labios para poder hablar de algo tan limpio, que es el sacrificio de Jesús. Bendito seas, Cordero Pascual. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.